soy Geneviève Lucet y les voy a presentar la ponencia que dicen las medidas de Cacaxtla. Como el título lo dice, voy a hablar del sistema de medición empleado en la arquitectura y en la pintura mural de Cacaxtla. Lo relacionaré con el fenómeno cultural del epiclásico en el altiplano central. Propondré también alguna explicación sobre su lógica y su génesis y mostraré cómo los constructores integraron la medición en un discurso que va más allá de la sola necesidad de definir distancias. En términos generales, que sea para tamaños, volúmenes, masa, el tiempo o la distancia, la medición es una construcción social elaborada para la descripción de objetos o de algunos fenómenos. Este proceso inicia con una percepción y una abstracción de algunas de las características físicas que son luego interpretadas y representadas a través de sistemas de referencia. Esta transformación objeto-característica-referencia implica la conjugación de variables para representar lo que se mide, a veces algo material o un concepto, con un sistema de unidades. En el caso de longitud puede ser una relación al cuerpo, y de una manera escalable para relacionar lo grande con lo pequeño, lo mucho con lo poco. Por ejemplo, en nuestra época, el metro sirve de referencia para medir las distancias y longitudes. Es un resultado del racionalismo y de los avances científicos del siglo XVIII y vino a reemplazar múltiples formas locales de medición que en ocasiones se referían a medidas corporales como el paso o el pie, lo que podía fluctuar según el tamaño de la persona. A cambio, el tamaño del metro fue establecido con relación a una unidad física, el meridiano de la Tierra, de tal forma que es verificable, además de ser un atributo sin dueño e internacional. Incluso, se puede escalar sin límite hacia lo infinitamente grande o pequeño a través del sistema decimal y sirve para definir superficies y volúmenes. Las culturas mesoamericanas empleaban sistemas de medición que han sido estudiados principalmente a partir de los documentos históricos. En el altiplano, para las distancias, los náhuatl usaban un conjunto de medidas nombradas y representadas con referencia al cuerpo humano, tales como el pie, brazo, mano, estatura y hombro, entre otros. Este principio de cuantificación estaba también utilizado para el registro de las propiedades de las familias, como en este magnífico códice que se encuentra en la Biblioteca Nacional. Ahí el registro catastral de tierras acompaña un censo de la población. Para cada familia se describe sus integrantes y sus propiedades, y cada parcela queda registrada con diversos atributos, tales como su forma, perímetro, tipo de suelo y superficie. La relación entre las unidades náhuatl y su conversión al sistema métrico ha sido establecida también a partir de documentos históricos. Uno fundamental viene de la descripción del palacio de Netzahualcoyotl por Ixtlilxóchitl. Si bien el autor habla de una conversión a una vara que suponemos española, no nombra su unidad de referencia. Así que los historiadores como Víctor Manuel Castillo o Marcos Matías Alonso trataron de resolver el problema y, como lo mencionan, fue una tarea compleja porque en los textos no siempre se distingue la referencia española de la indígena, dado que algunas existen en ambos sistemas. Tampoco es clara la relación de las medidas con el cuerpo o de las unidades entre sí. Por lo tanto, existen importantes diferencias en las interpretaciones y el tema sigue en discusión. La braza o maitl es una de las unidades más relevantes, así como su mitad, el yoyotli, que tendría una longitud cercana a la vara española. El yoyotli significa corazón y corresponde a la distancia de la punta de los dedos al centro del cuerpo. Esta misma medida aparece como base de diseño urbano en Teotihuacán,
donde se multiplicaba por números correspondientes a los ciclos de Venus, del Sol o del calendario ritual de 260 días para la ubicación de los diferentes componentes de la arquitectura monumental. A continuación, utilizaré el término del sistema Yoyoltli para referirme a este conjunto de medidas basado en una unidad de 84 centímetros y en nombres relacionados con el cuerpo humano. Esto me permitirá simplificar las explicaciones y no darle un origen cultural específico. En Cacaxtla, las estructuras arquitectónicas están en muy buen estado, son rectas y conservan sus acabados, lo que garantiza la calidad de los registros. Medimos las distancias con estación total en modo láser para obtener la más alta precisión posible. Las dimensiones de los pilares y de los espacios que los separan mostraron el uso repetitivo de ciertas medidas. Lo curioso es que estas tenían la particularidad de corresponder a módulos de 49 centímetros. Encontré también este mismo patrón en los tamaños de los cuartos y de las plazas, donde el módulo era multiplicado por 3 para obtener uno de 1,47 metros y otra vez por 3 como módulo para dimensionar espacios más grandes. Sin embargo, la arquitectura no permite comprobar la lógica empleada para distancias pequeñas, pero no es así con la pintura mural. Con fotogrametría registré también los murales y con esta representación muy precisa se pudo estudiar el sistema de división de la unidad de 1,47 m. Los murales del pórtico del edificio A miden 1.5 veces 1,47, la batalla 8 veces, los de Venus 9,16 y los de la escalera 13,16. Los demás murales tienen medidas que correspondieron al espacio disponible. Los detalles de la pintura mural indican un sistema de división por 2 y por 3 de la unidad principal de 1,47 m para obtener medidas pequeñas que permiten ubicar o dimensionar las figuras de la representación. Y en algunas ocasiones, como en este glifo, se emplean para obtener un elegante sistema de proporción entre las partes. La pintura mural y el diseño arquitectónico aplican entonces el mismo sistema para definir las dimensiones y posicionamiento de los elementos principales y de los detalles. Además, los pintores de Cacaxtla modularon el espacio de la superficie para ordenar la representación de manera rigurosa. Dividieron el área con una retícula de 20 por 20 que no corresponde al sistema de medición, pero utiliza un número muy importante en las culturas mesoamericanas. 20 son los meses del calendario ritual, 20 son los días del calendario solar. La numeración era vigesimal y era la base principal de la cuenta larga de los días. Así que es notable como el sistema de medición empleado en Cacaxtla difiere totalmente de lo descrito en Teotihuacán y en la cultura náhuatl, tanto en las unidades de base como en la lógica para representar distintos tamaños. En Cacaxtla se trata de un sistema modular, mientras que en el otro sistema, el Yoyoltli, está basado en múltiples medidas relacionadas con el cuerpo humano. La diferencia con Teotihuacán sorprende, porque los dos lugares están muy cercanos. Además, esta gran ciudad tuvo un impacto muy importante en toda Mesoamérica, dominó la región y se extendió su poder hasta Centroamérica durante los siglos previos al epiclásico. Cacaxtla, a la par de Xochicalco y Teotenango, se desarrolló cuando Teotihuacán empezó a caer en decadencia a consecuencia de disturbios internos que llevaron a quemar y destruir los edificios del poder y al abandono progresivo de la ciudad. En un principio busqué el Yoyoltli en Cacaxtla, pero no lo encontré, salvo en casos específicos muy importantes que comentaré más adelante. Lo más interesante es que el sistema de medición encontrado en Cacaxtla
había sido reportado en 1986 en el área maya, en particular para las construcciones de estilo Puc y en Chichén Itzá. Pero esta investigación había tenido menos impacto en la literatura que la de Saburo Sugiyama sobre el uso de la medición en Teotihuacán para la representación de la cosmovisión. Probablemente porque la publicación de Patricia O'Brien y Han Christensen en American Antiquity tenía bases muy matemáticas. En este artículo, los autores demuestran el hallazgo de un sistema de medición basado en 1,47 m con un doble sistema de subdivisión por 19 y por 16, por 9 y por 16. Esto nos da dos subunidades que dominaron el OC y el CAB, que a su vez son multiplicadas para obtener medidas más grandes. Es decir, que los módulos son los mismos que en Cacaxtla, y donde difiere un poco con ellos es en la forma de dividirlos para obtener subunidades. Me referiré al sistema basado en la unidad de 1,47 m como el sistema Zapal. Es el nombre que las autoras le dieron y significa brazo extendido en yucateco. Falta más trabajo para saber cuál es el origen de este sistema de medición. Entonces, ¿qué dicen las medidas de Cacaxtla? Primer punto. Llama la atención la presencia en el altiplano central de un sistema de medición reportado hasta la fecha únicamente en el área maya. Esta coincidencia retroalimenta la abundante discusión sobre el origen de los gobernantes de Cacaxtla y los movimientos poblaciones del Epiclásico. Una de las grandes preguntas alrededor de Cacaxtla y de su gobierno nace de los rasgos mayas que se encuentran en la pintura mural. Por su estilo realista, la escala de la representación humana, la fluidez de los trazos, algunos de los elementos iconográficos o los pigmentos empleados, en particular el azul, las pinturas de Cacaxtla se asemejan más a las de Palenque o de Bonampak que a las de Teotihuacán. No abundaré en el tema, pero como explicación se ha manejado que los gobernantes locales habrían contratado pintores mayas, los cuales eran famosos por la calidad de su trabajo. Y esto lo habrían hecho como una forma de acercamiento político y de reconocimiento a estos reinos del sureste que por estas fechas seguían muy prósperos. En este caso, y suponiendo que el Zapal fuera únicamente de cultura maya, los pintores lo habrían traído para medir distancias. El problema es que también los constructores compartieron este mismo sistema de referencia. Siguiendo esta lógica, se podría suponer que también se habría traído mano de obra de la zona maya para la construcción, pero este esfuerzo tendría que haber sido sostenido durante varios siglos, ya que el Zapal se utilizó durante varias de las etapas constructivas de Cacaxtla. Podríamos suponer también que constructores locales hubieran decidido utilizar un sistema de medición distinto al que acostumbraban, pero lo veo difícil. En efecto, la medición es una herencia cultural que forma parte de una formación y del aprendizaje de una persona durante su desarrollo y que se integra a su forma de pensar. Alguien acostumbrado a medir con un cierto sistema de referencia no logra cambiar a otro sistema, no es ni intuitivo ni sencillo. Es más probable que los constructores de Cacaxtla hayan crecido en un ambiente cultural donde el Zapal era el sistema de medición. Todo esto confirmaría que los constructores eran maya, pero igualmente pudieron ser de otra cultura que también utilizaba el Zapal. El segundo punto, las medidas de Cacaxtla nos dicen que corresponden a un sistema de medición ergonómico y no antropométrico, como se ha manejado durante décadas para describir el sistema de medición mesoamericano. En realidad, todo indica que derivan de la herramienta empleada para medir y de la forma de usarla. La unidad principal correspondería al largo de una cuerda de pulgar a pulgar
cuando está agarrada con las manos y con los brazos extendidos. La antropología física reporta que los hombres medían en esta época alrededor de 1,67 m. Es también la referencia corporal utilizada por los historiadores que han buscado interpretar las múltiples medidas del sistema Xolotli. Así que es muy posible que la cuerda pellizcada de esta forma midiera 1,47 m. Doblar una cuerda por 2 y por 3 es muy sencillo, como nos lo enseña este hombre maya en una fotografía tomada en 1968 en el marco de estudios antropométricos. Entonces, resulta coherente asimilar el sistema de división de la unidad principal del zapal directamente con el uso de la cuerda. Existían también bastones de 3 veces esta unidad para medir terrenos, según lo reportó Daniel Brinton en 1885. Se entiende también que la construcción recurra a un sistema práctico para obtener medidas grandes y pequeñas, porque el proceso de edificación pasa por etapas de diseño y planeación, incluyendo el cálculo de materiales, como por ejemplo describir y cuantificar los morillos necesarios para cubrir los cuartos. Así que la descripción precisa era indispensable. Tercer punto que nos dicen las medidas. En 2 ocasiones los sistemas Xolotli y Zapal confluyen. El ancho de las pinturas plasmadas sobre las columnas del Templo de Venus miden un Xolotli, que es también 9/16 de Zapal. Las columnas que los soportan eran parte de una columnata y fueron recortadas específicamente para recibir la representación de una pareja divina que quedó albergada dentro del templo. La medición en este caso resultó de una operación concertada para combinar el tamaño del soporte y la representación. Estas 2 representaciones habrían rematado el eje central de una gran plaza y posicionan a 2 seres míticos como elementos dominantes del espacio. El segundo caso es el mural de la batalla, que mide 11,68 m en el interior del marco, que lo limita, lo que se puede interpretar como 8 Zapal o 14 Xolotli o 7 Maik. Este mural es importante no solamente por su tamaño y lo que representa, lo es también por el lugar donde está ubicado. Subiendo el gran basamento de Cacaxtla y después de haber pasado por un sistema de control, se llega a la parte sur de una plaza muy exclusiva y aislada del entorno. El lado norte de la plaza está delimitada por un talud donde fue pintado el mural como complemento visual a las ceremonias y reuniones que se llevaban a cabo en el nivel superior. La batalla era un elemento fundamental de la escenografía y parte del discurso oficial emitido desde este lugar donde oficiaba el gobierno de Cacaxtla. Así que en ambos casos las pinturas son elementos integrados a protocolos y ceremonias. Al utilizar algunas medidas comunes a los 2 sistemas en los lugares de más alta visibilidad, los pintores mostraron una intención de convergencia cultural. La medición interviene aquí como parte de un discurso, de la misma manera que el aspecto ecléctico de las pinturas murales. Cuarto y último punto. Al revisar la distribución espacial de los pilares según su tamaño, se observa una división del sitio en 2 áreas. Esta distinción no puede explicarse por la función de las construcciones, ni tampoco por temporalidades distintas, ya que perduró suficiente para encontrarse en las diferentes etapas constructivas. Otra explicación consiste en ligar esta distinción con el sistema de gobierno. En efecto, una de las características de las representaciones de Cacaxtla es la dualidad. La tenemos en la batalla, donde hombres jaguar vencen hombres águila. Y sobre todo,
en el edificio A, donde dos murales perfectamente simétricos muestran a dos personajes parados sobre una serpiente emplumada. En el mural norte, sus atributos hacen referencia al jaguar y en el sur al águila. Michel Graulich liga esta observación al posible cogobierno de un grupo maya con un grupo del altiplano. Así que se puede plantear que la división espacial observada en las medidas de las columnas corresponde a estos dos grupos. La zona norte habría sido el área de actividad del grupo ave, es decir, los vencedores de la batalla y los oriundos del altiplano. En cambio, la zona sur sería del grupo jaguar con los mismos atributos que los personajes del Templo de Venus, por cierto, y su procedencia habría sido maya. El área central es el punto de articulación entre las dos zonas y era compartido entre los dos grupos. Por ello, el lado este tiene las medidas de la zona norte, mientras que el oeste tiene las de la zona sur. Entonces, por supuesto que se podría extender la interpretación de estos 4 puntos, pero pues no hay mucho tiempo. Y en síntesis, pues lo que vemos es que el sistema de medición responde a la necesidad de contar con una herramienta cómoda. Además, tanto los constructores como los pintores compartieron este rasgo cultural y más allá del solo aspecto práctico, también utilizaron la medición como medio de expresión de significados en un contexto multicultural propio del periodo epiclásico. Muchas gracias.